Sale una chica con su malla blanca, todo así, y comienza a hacer esos malabares que hacen en el circo, Sí, sí. que se suben, se bajan, se suben, que dan vueltas, no sé qué, ¿no? Eso es un show, pues. Eso es Alabanza, Es, alabanza. es show, eso es show para que la gente vaya. Y después hay otra iglesia en México también, donde, bueno, viene el grupo no sé cuánto, un grupo de esos. México tiene una música, digamos, muy típica, pero no son las rancheras antiguas, sino es lo que se baila mucho en Estados Unidos, que son esas rancheras contemporáneas, ¿no? Sí, ¿no? ¿No? Y entonces el grupo supone y se levantan. Ya llamé a la fábrica para conectarlo a Clemens. Me contesta Ana Rosa. Ana Rosa. Hola, Carlito. Ana Rosa, ¿te casas? Sí, así parece. ¿No estás convencida?
No, sí, sí. La han agarrado en frío, que era la pura Ana Rosa. Todavía no se da cuenta. Todavía no se da cuenta. Ay, No, señor. sola, no tenía ganas que nadie la dijera para estaba muy sola. Un amigo mío decía, que si te vas a casar, debes casarte antes de los 30 años. Porque psicológicamente después de los 30 comienzas a organizarte, organizas tu vida de tal manera que ya te acostumbras a vivir solo. Claro, pues no la pasaba Ana Rosa. Y entonces cuando llega el momento en que te vas a casar después, se te vuelve más complicado dejar todas tus prácticas y tus costumbres, Claro, porque ya te has acomodado. claro. Ve, Ella live stream. punto uno era ella, siempre era ella, el centro era ella. Con la menor. Eso le va a pasar Ah. a Gabriela. Bueno, como decía la... Mira, ten cuidado con tus manos, porque haces muchas cosas que te tapas a ti mismo. Ah, ya. Como es esa ministra alemana que decía que el matrimonio debería ser un contrato de 7 años renovable. No, es que yo no sé, pero todo esto dice después de los 7 años viene crisis. Hay algo. Sí. Mira, vienen, dependiendo de la pareja, Sí. Si al pasa primer los año, 7 años ya avanza. al primer año, algunos es al tercer año, otros es al séptimo año, y luego viene la crisis cuando vienen los hijos. Los hijos traen crisis, porque tú tienes una idea de cómo criar a tus hijos y tu marido tiene otra idea de cómo criarlos. Y los viene- parientes tienen otra idea. Sí, sí, fue así. ¿no? ¿Tú cuántos años de casada tienes? ¿Perdón? ¿Tú cuántos años de casada tienes? Ahora voy a cumplir 8. Claro. 7 casados el 2 de agosto y juntos sí, 8, sí. ¿Ya ves? Y tu séptimo año ha sido el peor. Sí. Y después viene la crisis de los hombres, ¿sabes? Cuando es la edad de la crisis de los hombres, Sí. ahí sí que es bien difícil que se aguanten Eso a partir sí. de los 50. Ya. Cuando entran en la cincuentena, uy, tienen una Feliz. Sí, sí, pero yo no Me acaban de cachetear así. también. Me acaban de... Que se quieren volver otra vez Me joven. acaba de clavar el cuchillo la Félix en la espalda. Salir, quieren Eso es divertirse. lo que yo sospecho que le ha pasado, y disculpa al hermano de Tania. Él ha debido de entrar en la cincuentena y ha tenido esa crisis. Sí. Pero él no cumplió 50. No tiene 50 todavía. Está en los 40 y tanto. No,
A ver, ¿qué número es? El 359. El gozo del Señor, mi fortaleza. El gozo del Señor, mi fortaleza. El gozo del Señor, mi fortaleza. Y su gozo sin medida en verdad. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Y su gozo sin medida me da. Me da del agua viva, sed no tengo más. Me da del agua viva, sed no tengo más. Me da del agua viva, sed no tengo más. Y su gozo sin medida él me da. ¿Qué número? La anterior. Ah, 358. La anterior. Somos uno en espíritu y en el Señor. Somos uno en espíritu y en el Señor. Y rogamos que un día sea total nuestra unión. Y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Trabajemos unidos lado a lado en amor. Trabajemos unidos lado a lado en amor. Ayudando al vecino como Cristo enseñó. Y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Marcharemos tomados de la mano en unión. Marcharemos tomados de la mano en unión. Anunciando que en esta tierra vive y obra Dios. Y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Gloria al Padre que es fuente de toda bendición. Gloria a Cristo su Hijo que nos da la salvación. Y al Espíritu Santo que nos une en comunión. Y que somos cristianos lo sabrán, porque unidos estamos en amor. Muy bien. ¿Qué otra canción hay? Otra vez estaba estudiando cómo las células se juntan. Es una proteína que se llama la. La 351. Se la forma. Amar de solo a ti. Amar de solo a ti. Son las células que me faltan. Amar de solo a ti. Como que se nos faltan. Y hacer tu voluntad. 351. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y hacer tu voluntad. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir
Señor, y no mirar atrás. Confiar tan solo en ti, Señor. Confiar tan solo en ti, Señor. Confiar tan solo en ti, Señor. Y hacer tu voluntad. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Seguir hasta el final, Señor. Y no mirar atrás. 13:52. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda eternamente. Vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él. Ya pertenezco a Cristo, y Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. La cambias porque te vas a caer en A ver, la cambio. Me he olvidado y esta es especial para ti. Ya tengo miedo que te caes. Listo. Tenía miedo que se viene. Con garantía. Con garantía. Cristo bajó del cielo a buscar, cubierto de pecado encontró, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy en mi vida, llena está de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, y Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Muy bien, qué bonito. Una más. Y una cancioncita más. 3, ¿a cuál es? La 339. 339. Ajá. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo llevó, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado por sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo me hace sentir, Él llena de gracia mi alma, no es la dulce vivir, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre me vi,
Jesús salvará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo voy. Yo sé que me espera todo, la paga los cielos dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. ¿Qué puede hacer la segunda voz? No le gusta. Lo sé, ay, de verdad. Lo sé, lo sé, lo sé. La vez pasada lo estábamos haciendo con el pastor Oscar Cubillas, ¿no? ¿Ya? Usted daba lo sé y él daba la segunda voz. Ah, de sí. Y entonces le salía el tonito y le digo, aprende. Ya, mira, la próxima hacemos así. Él hace la primera, yo la segunda y tú haces la Qué mal. Hay una canción que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con la sangre de Cristo, pero no sé qué número es. A ver, vamos a hacer con la sangre, por... A ver si la encuentro. Sangre. ¿Cómo es la sangre? La estaba cantando en el auto el otro día. La sangre. Ajá. Ella es ¿cómo se llama esta cantante? Sí. A ver, vamos a ver. Sí. ¿Tú no de YouTube? No, yo mayormente escucho las alabanzas de casa de oración. Ay, en casa de oración. De verdad, Solamente, me gusta. A ver. Sí, las descargo y las escucho una sesión de alabanza completa. Ah, sí. Son muy bonitos. Cada uno tiene versículos. 210 creo eso. 200. Ah, sí, este es. Entonces, así es el tono que Con el gato, agarras al gato y haces un gato. Le jala la cola y así hace. 210, sí. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo le exaltó. Confiar en él
vencer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fin, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no está, junto al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fin, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Muy bien. Qué bonito. Muy bueno. Bueno. Abrimos la Biblia en Colosenses. Hoy día pues nos toca Colosenses capítulo 3, ¿No era ya el 4? capítulo 4, 4, sí. versículos 5 y 6. Muy bien. ¿Cómo se llama esto? Conjunto de teoría. No. Vamos a orar. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Señor, si no hubiera sido por esa cruz, aún tendríamos sobre nuestros hombros la carga de nuestro pecado. Y por tu gracia fuimos lavados, perdonados de todos nuestros errores, nuestras fallas, todo aquello que cometimos en el pasado. Tu sangre nos limpió, nos has dado una nueva vida. Empezamos de nuevo contigo y queremos alimentar, Señor, esa vida con tu palabra. Padre, que nuestro corazón no se enfríe, que nuestro corazón arda por ti. Necesitamos, Señor, que tú traigas ese despertar a nuestros corazones. Y guíanos ahora en tu palabra, en el nombre de Jesús. Listo, nos vamos a Colosenses capítulo 4, versículos 5 y 6. Y con eso estamos terminando lo que hace mucho tiempo les entregué, no sé si recuerdan, hace mucho tiempo les entregué un diagrama que empezaba, me parece, allá por el capítulo... ¿Uno? No, un diagrama completo así, con rayitas, con esto. ¿Lo tienen? ¿Este no era? Este. Otro, no ese del... Es otro, ¿verdad? Este les entregué, ¿no? Pero esta es la segunda parte, falta la primera, eran 2 hojas. ¿Recuerdan? Este es el que tiene, ¿verdad? Sí. 2, 8, 15. Sí, por ahí. Yo los meto acá adentro. Claro. Bueno, en fin, empezamos por ahí, del capítulo 2 me parece, ¿no? Hicimos un diagrama de Colosenses, que eso, si algún día lo van a enseñar, y el diagrama, exactamente, ese es. Son 2 hojas, ¿no? Falta una hoja. Es igual a este. A ver, ¿sí?
Mirad que nadie os engañe, este es en el capítulo 2, correcto. ¿No? Hacia aquí, ¿ves? Primero Colosenses capítulo 2, versículo 8, y aquí es hasta el 15. ¿No? Y luego continuamos, y les di otras hojas que terminaban en el capítulo 4, versículo 6. En fin, está bien. Acá este es Ahí está, este es el que les di. Creo que Yedri no lo tiene, ¿no? tantas hojas que ya Pero te lo voy a mandar por email, ¿no? Este es el que les di. Ujú. Y empezamos en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Hacer morir lo terrenal en vosotros. Y avanzamos todo esto, ¿no? Hasta acá. Y vamos a terminar con el versículo 6. O sea, esto que empezamos hace un montón de tiempo, hoy día lo estamos terminando. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Colosenses capítulo 4, versículos 5 al 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿No? Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia y sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Naturalmente que este pasaje nos habla de nuestra forma de hablar, ¿no es cierto? Que deberíamos aprender a hablar de tal manera que deberíamos utilizar sabiduría, andad sabiamente, de tal manera que tus palabras sean con gracia, sazonadas con sal, para que sepas cómo debes responder, ¿no? Una forma de hablar. Interesante, ¿no? Andar, que aparece acá, significa en el griego la palabra peripateo. Peripateo. Aquí sale compórtense. Exactamente. Peripateo dice, que significa comportarse, vivir, conducir la propia vida, ¿no? Entonces, cuando te dice andar, no solamente es de caminar, te está diciendo comportarse, cómo vas a través de la vida, cómo vas andando a través de la vida. La palabra sabia, la palabra sabiamente, significa sabiduría, pero también puede significar prudencia, discreción, capacidad para entender. Noten eso, ¿eh? Para ponerse en los Capacidad zapatos para entender, dice. de discreción. Discreción, prudencia. ¿Ok? Para entender. Capacidad para entender. Interesante que habla de los de afuera. ¿De quiénes está hablando? No está hablando de los cristianos. Está hablando de los que están en el mundo, los que no son de la iglesia, los que no son cristianos. Fuera de mi área de control. También se puede traducir como extraños o extranjeros, por ejemplo, también, ¿no? ¿Ya? Y, escuchen bien esto, redimiendo el tiempo, que la palabra significa redimir, pagar el precio, ¿no? En la Biblia también se traduce como hacer buen uso de la oportunidad. Hacer buen uso de la oportunidad. Aprovechar el tiempo. ¿Ok? Muy bien.
¿no? Y ahora vamos a hacer un resumen de estas 4 palabras. Repito: comportarse, vivir, conducir la vida. Sabiduría, prudencia, discreción, capacidad de entender, extraños, fuera de la iglesia, Con los no creyentes. aprovechando el tiempo. Tratemos de hacer una frase con estos términos para explicar mejor el versículo 5. En lugar de andar, Compórtense compórtense inteligentemente inteligentemente con con, con los no cristianos los no cristianos y no pierdas tiempo con ellos. Aprovechen. De cuando estás con ellos, aprovecha. Noten el concepto. El concepto dice: condúzcanse, compórtense con sabiduría, con prudencia, con discreción, con la gente que no es cristiana, y aprovechen bien el tiempo. ¿Para qué? Para predicarles el evangelio de salvación. Sea vuestra palabra con gracia y sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto fue para mí interesante, porque cuando lo leí en otras versiones es mucho más claro. ¿Quién tiene otra versión? Todas las que quieran. Yo, A ver, Lucila, lee. compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Es casi igual. Procuren que su conversación siempre sea agradable y de buen gusto, para que den a cada uno la respuesta debida. Este pasaje nos está hablando de cómo evangelizar a los no cristianos. ¿Eh? ¿Nota? ¿Tú tienes otra versión? Léelo. Pórtense sabiamente delante de los que no creen en Cristo y aprovechen bien las oportunidades. Hablen siempre con buen gusto y de forma amena. Así podrán contestar siempre las preguntas que les hagan. Muy bonito. La mía es igual que la tuya. Sí. Más adaptado a la Obviamente, actual. para A la- afuera. Al Exacto. hablar Sí. actual. Por ¿Qué ejemplo, versión Por internacionales? ¿Versión? La nueva Versión. Biblia, creo que es. ¿Ah? Nueva Biblia al día. La nueva- Biblia al día. Biblia en lenguaje sencillo. Miren lo que Tengo dice. otras versiones. Compórtense inteligentemente para tratar como se debe a los que no confían en Cristo todavía. Aprovechen cada oportunidad que tengan para conversar con ellos y háblenles siempre de cosas buenas. Díganselas de manera agradable y piensen siempre antes de contestar. Y esto para mí fue interesante, porque hay personas que creen que cuando hablamos con la gente, no tienen criterio, no tienen sabiduría a la hora de conversar. Hablan con impulso, hablan como a la fuerza, hablan asustando, ¿no? Entonces, están sentados con una persona que no es cristiana, o están en una reunión, en la empresa, en trabajo, lo que sea, y comienzan a conversar agresivamente con la gente, O ¿verdad? siguen usando los términos cristianos, Ah. que para la gente es aberración, ¿no? Es interesante, ¿no? Y por ejemplo, estás en una reunión y la gente agarra y dice, aunque es verdad, pero pues y tú deberías conocer al Señor. Y entonces la gente, no, que yo tengo otras cosas en qué pensar, no sé, yo no creo. Y en lugar de pensar una manera sabia de contestar, de repente los agredimos verbalmente, ¿no? ¿No? Muriendo en el pecado. Sí, estás en pecado y te vas a ir al infierno por eso, ¿no? Recuerdo la conversación antes que muriera Carlos Pérez. Él escribió en su Facebook. Él era una persona pues especial, tenía un carácter especial. Estaba enfermo. Y dice que se fue a la estación de Basel, a la estación de trenes de Basel,
y se encontró con unas hermanitas de una iglesia nueva que están formando allá en Basel, ¿no? Y él se encontró con ellas, y ¿qué le habrán dicho? No sé, o sea, no dice nada, pero ¿qué le habrán dicho? ¿Qué habrá contestado él? Que las hermanas deben haberse amargado, ¿no? Y que al final le dijeron, por eso el infierno ha sido creado para gente como usted. Y él lo puso, ¿no? ¿Qué se creen estas, no? Dudando de mi salvación o lo que fuese, ¿no? Pero tú no puedes hablar así de agresivamente a la gente. Entonces, este pasaje es muy interesante, te dice, compórtate, condúcete con sabiduría, con prudencia, con discreción, ¿no? Y aprovecha toda oportunidad que tengas para hablar con el no creyente, para hablarle de tal manera, háblele cosas buenas, cosas agradables, que tu conversación sea amena, de buen gusto, y piensa antes de responder, para responderles con sabiduría. Y a veces eso es el medio para ganar a unas personas para Cristo, ¿no? Entonces, punto 1, este pasaje es claro de que no debemos aislarnos del mundo. Algunas iglesias dicen que no hay que tener contacto con el mundo para no contaminarse. Pero si haces eso, no tienes cómo evangelizar. Porque si tú te aíslas solamente al grupito de cristianos de la iglesia, luego no tienes gente con quien hablar del Señor. Segunda enseñanza, aprovecha el tiempo. Cada oportunidad que tengas para entablar conversación con algún vecino incrédulo, algún viajero en el tren, ¿no? Eso no me pasó. ¿Sí? Sí. Ese señor se sube en Danica, no me sé el nombre, pero esta semana siempre nos saludamos, y ahí se queda. Y después le pregunté yo el miércoles, sí, que trabajé en Baden, ¿cómo está usted? Nada bien. Y caminó con su periódico. ¿Pero qué es lo que usted tiene? Mi esposo no está bien. Pero no lo conocemos, me contó que tiene cáncer hace 3 años. Ay. Estaba en el pecho y ahora como que se está... La esposa. Extendiendo. Exacto, y después dice, ¿por qué le tiene que pasar a la gente tan buena? Mi mujer fue una muy buena esposa. Que el otro, no puede ser. Y yo sufro mucho. Y yo, después le dije, ¿usted cree en Dios? Le digo, sí. Bueno, no voy a la iglesia. Es muy larga la historia, pero se la haga corta. Cuando yo me levanto, le digo, gracias Señor, me puedo levantar. Cuando me voy a acostar, también. Y después yo digo, pero mi esposa, yo no sé de dónde saca la fuerza. Y después yo le digo, pero ella la saca de un lugar. Tiene que haber algo que le da fuerza. Claro. Y para mí es el Señor que le da la fuerza. Porque ella se ve una Kampfmaschine. Yeah. Y después él dijo, no, es que yo le voy a pedir al Señor. Y él sí. Y yo le dije, me voy a poner en oración para usted. Cree en el Señor que Él mueve montaña. Y ahí comencé yo a hablarle de Dios. Y me sentí tan bien que le hablé del Señor. Y cuando yo fui para Baden, en el tren yo estaba orando para ella. Y no me sé el nombre. No, porque él nunca me dijo cómo se llama. Pero sé que se monta en Danica y no vemos en nada. Ah, qué bueno. Sí. Lindo. Sí. Entonces hay que aprovechar cada oportunidad que tengamos para entablar conversación, ¿no? Y por último, hay que pensar respuestas sabias. Para eso hay que leer, hay que estudiar, porque muchas personas ya han pensado esas respuestas. Y cuando tú las lees, dices, el día que me digan tal cosa, ya sé que debo contestar, ¿no? Y cuando tú empiezas esta conversación, hay en algunos momentos la oportunidad de abrir una conversación que te lleve a Cristo. Por ejemplo, tu testimonio. Si Dios ha hecho algo en tu vida, ¿no? Si Dios llegó a tu vida, llegó a tu familia, llegó a tu hogar y hubo cambios y que tú realmente le agradeces a Dios por eso, tú le puedes decir algún día, le he contado lo que
lo que me pasó. La gente dice, ¿qué te pasó? Bueno, yo tenía este tipo de vida, alguien me habló del Señor y miren cómo estoy ahora. Y simplemente le dejas sembrado eso, ¿no? Por ejemplo, tu testimonio es una oportunidad, ¿no? O por ejemplo, otra pregunta que tú puedes soltar es esta. ¿Cómo te ha ayudado el leer la Biblia? ¿No? Has empezado a leerla, has encontrado unos versículos que te han hablado mucho, y entonces tú le dices, la verdad es que a mí me ha ayudado mucho leer la Biblia. Y entonces la gente, no, pero ¿por qué la Biblia? Mira, yo empecé a leerla y encontré esto, y le das un testimonio de cómo la Biblia te habla. O si no, puedes contarle algún milagro de Dios, ¿no? Algún milagro de Dios. Cómo Dios puede preparar las cosas de tal manera en forma sobrenatural. Hoy día recibimos a este misionero que llegó del Cusco, del Perú, y como les contaba, estaba realmente solo, no tenía nadie que le hubiera dado la mano. Perdón, ¿tiene familia acá él? Tiene un hermano, me parece, pero que viven por allá, por no sé dónde, ¿no? Y entonces, y yo me sentí con la necesidad de ayudarle de alguna manera. Entonces, fuimos, lo recogí de la estación, lo llevé al hotel, ¿no? Los chicos quedaron privados inmediatamente porque han viajado cerca de 24 horas desde el Cusco hasta acá para llegar acá, haciendo paradas en los aeropuertos sin poder dormir y todo. Los pobres se quedaron secos, entonces ahí nos tomamos un café, conversamos, de ahí nos fuimos a las oficinas de acá en Niedergösgen, él recogió los papeles y él me decía, si no me hubieras dado la mano, no tendría ni idea. Pero qué raro, ¿no? Siendo suizo, no Pero conoce bueno. su propio país, no Pero entiendo. muchos años 22 años en el Perú. no en tiene el ni Perú. idea cómo se hace. Y en realidad yo me sentía un poco también obligado porque para mí como peruano, el hecho de que una persona deje su país como Suiza, con las comodidades, con los beneficios y todo, para irse a meter al Cusco, a trabajar con las personas ahí, yo como peruano tengo una obligación de ser agradecido. Yo le agradezco a todos los misioneros que han llegado al Perú, porque de una u otra forma Dios los ha usado para traer el Evangelio. Entonces yo me sentía en compromiso, y cuando salimos de las oficinas, él me dice, yo no quiero estar molestando a la gente, yo necesito un transporte para no estar molestando a la gente. Quiero alquilar un auto. Y entonces yo le digo, pero vas a alquilar un auto y te va a costar 300 francos la semana. O sea que en un mes te vas a gastar 1.200 en un solo mes de auto. Con eso, si tienes 2.000 o 2.500 francos, podemos buscarte un auto de segunda mano que te dure 2, 3 años y ya después lo tiras, pero por lo menos te ahorras la plata ¿no? Ok, me dijo, vamos. Entonces me estaciono y digo, voy a llamarlo a John Minnick para ver cómo está y preguntarle si tiene un auto. Y lo llamo y el John me contesta y me dice, acabo de terminar de reparar una camioneta de 6 puestos, ellos son él y los 5 hijos, son 6, entonces una camioneta de 6 puestos. Que se ha venido con los 5 hijos. 2 ya estaban acá y ha venido con 3. Y ya le cambié esto, ustedes saben cómo es John Minnick, ¿no? Ya le cambié, le arreglé, le puse de aquí, de acá, le he puesto escape nuevo, le pongo acá, le pongo acá, para acá. Le dije, qué bueno, ¿y a cuánto se la das? ¿No? Y John Minnick me dice, bueno, ya, se la remato, que me den 1.200. 1.200. Y entonces yo le dije, bueno, vamos para allá. Y nos fuimos. Claro, yo en mi cabeza decía, por 1.200 esa debe ser una camioneta vieja, usada como 800.000 kilómetros. Y bueno, vamos, no importa. Llegamos. Una camioneta linda, los asientos bien limpiecitos, bien arregladitos. Tenía 100.000 kilómetros, ¿no? Pero tenía control, o sea que todavía el control viene dentro de 1 año y medio, o sea, perfecta, 1.200 francos, ¿no? Ya tiene movilidad.
Y entonces él la ve y me dice, vamos a manejarla. Entonces nos fuimos a manejar, perfecta la camioneta. ¿Qué marca? Es una como la que tenía Clemens, ¿te acuerdas esa verde que tenía Clemens? No me acuerdo. Yo sé. Una Sí. cuadrada. Ah, bueno. Sí, unas cuadradas, ¿no? Son feas, pero no importa, sirven. Y Por eso la vendí a 1200. y cuando él, o la manejamos y todo, y en el auto me dice, yo le digo, mira, te ha dicho que le falta acá, y le falta allá, y le falta acá. Y entonces él me dice, por 1200, hermano, lo que sea, y mira cómo está, ¿no? ¿Él Arregladita y tiene todo. licencia de conducir acá? Ah, bien, lo busco ahí Claro. contra otra cosa. Y él agarra, pero lo interesante que me dice es esto, ¿no? Y me dice, ya ves, me dice, estos son los milagros de Dios. Llegué sin saber nada, sin conocerte, ya tengo donde duermen mis hijos y ya tengo auto. ¿Verdad? Y entonces a veces cuando quieres conversar con alguien le cuentas, quieres que te cuente algo que me pasó. Y le cuentas el testimonio de algo que Dios haya hecho en tu vida, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? O por ejemplo, le puedes contar algún momento difícil. Cuando alguien estuviese angustiado y le dices, yo también pasé por eso. Y yo en ese momento cuando me pasó tal cosa y fueron momentos muy difíciles, me ayudó muchísimo buscar la presencia de Dios. Y me ayudó y tuve paz y pude cruzar. Entonces, el texto de acá que dice que compórtense sabiamente con los no creyentes, aprovechen bien el tiempo. Su conversación debe ser siempre agradable, de buen gusto, para que sepan cómo contestar a cada uno y en realidad cómo pueden llevarlos al Señor. Ahora, para terminar este pasaje, ¿conocen ustedes cuando una persona te dice, ¿cómo puedo conocer al Señor? ¿Qué haces? ¿Qué le dicen? Lo hemos visto varias veces. ¿Conocen las 4 leyes espirituales? Esas son las 5 maneras de orar, ¿no? Las 4 leyes espirituales es cuando alguien realmente quiere conocer al Señor, tú le dices, Dios te ama y tiene un plan para tu vida. Pero todos los hombres están lejos del Señor. Hay una barrera que los separa, que se llama el pecado. Cristo en la cruz rompió esa barrera y abrió la puerta para que puedas volver a Él. La cuarta cosa, vuelve tu corazón a Cristo. Ya está. Ahí está. Ahora. ¿Sí? ¿Nunca lo había visto? ¿No? Ese es el resumen. Estas son las 4 leyes espirituales. Corazón, Dios te ama. Cruz, el pecado, lo prohibido te separa. Dios murió. Cristo murió por ti. ¿Quién? Y la pregunta, ¿quieres venir al Señor? Qué bonito esto, ¿de dónde lo has sacado? ¿De ahí? ¿Y puedes conseguir más? Claro. Para la gente de la iglesia. Le di uno a Daniel. La gente de la iglesia. ¿Tienes, Marcos? ¿De ¿Ah? dónde? ¿De dónde? Del Oye, grupo, ¿tú del qué grupo crees? de cristianos de la universidad. Ajá. No, de Arao. Ah, en Arao, pero el grupo de cristianos de la universidad también tienen cositas, ¿no? Son mises, ¿no? Son meses. Somos estudiantes, no tenemos nada. Así. Todos los de universidad somos mises. Muy bien. Ahora, el pasaje nos habla de andar sabiamente, comportarse sabiamente, ¿no? Pero la Biblia menciona varias veces esto, maneras de andar, Préstame el dibujito. maneras de andar. Consíguete 30, Oye, estás loco. bueno, ya 29. Oye, ni siquiera tengo plata para comer. ¿Cómo compras? ¿Cuánto vale cada uno? ¿Ah? Un franco 50. No, fácil. Y pecarle es bien Se fácil. encuentra en internet. 30 de esa. Claro. Amazon o eBay lo encuentras. Sí, ¿no? Sí, lo encuentras. Se llama- Simplemente hay que buscar en A ver.
¿cómo se dice? 4 Brazaletes. leyes espirituales. Sí, 4 leyes espirituales. A ver, Vendas con las 4 leyes espirituales y lo encuentras. Ahí está la página de internet atrás. Ahí está la página de internet. No, ¿Por qué dicen vendas? En España se dice pulserillas. Pulserillas. pues Sí. sí. Muy bien. Bueno, Entonces, este pasaje nos dice que hay que andar sabiamente. Pero hay otros versículos de la Biblia que nos describen esto de andar sabiamente con otras características. Por ejemplo, ya leyó Lucila, le toca a Feli. Levítico 19, 16. Levítico 19, 16. Está aquí en Moisés, después del Éxodo. Después del Éxodo. Después de eso, ya sí, está, Levítico ya. ¿Qué me han dicho, Carlos? Levítico 19, 16. 19, ¿qué? 16. 16. Levítico 19, 16. Ya, 15, 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atenderás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. Muy bien. Entonces, en Colosenses nos dice andar sabiamente. En Levítico te dice no andarás chismeando, ¿no? Ya hay una característica más de la conducta correcta. No andarás chismeando. Billy. Deuteronomio Está detrás y 26, 17. Deuteronomio 26, 17. Diecisiete. Deuteronomio 26, 17. ¿Qué dice? A ver. Ah, está con la tecnología. Está con la En tecnología. español. Dice si quiere castellano, ¿ves? Ya. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, que andarás en sus caminos, que guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Muy bien. Ya tenemos 3. Andar sabiamente. No andarás chismeando. Andarás en los caminos de Dios. ¿Cómo? ¿Qué cosa significa andar en los caminos de Dios? Guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y escuchando su voz. ¿No? Y ahora la pregunta es esta. ¿Escuchamos la voz de Dios audiblemente o a qué se refiere con su voz? La palabra. Exacto, su palabra. Es la voz de Dios escrita. Entonces, ¿cómo hay que andar? Hay que andar, hay que comportarse, hay que conducirse sabiamente, hay que conducirse sin estar chismeando, hay que conducirse en los caminos de Dios, que significan guardar sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y escuchando su palabra. ¿Ok? Le toca a Yendri el Salmo 26, 11. Lo que leyó Billy, ¿cuál era? Billy leyó Mas yo Deuteronomio 26, andaré 17. en mi integridad, redimide y ten misericordia
Muy bien. Yo andaré en mi integridad. ¿Y qué significa integridad? In- Una persona íntegra. integrada a lo que habla. ¿No? No, Una persona íntegra. íntegra. Cuando dices, eres una persona íntegra. Mucho respeto, Integridad significa que es una persona que sus principios y morales están de acuerdo con su comportamiento público. Una persona íntegra es su comportamiento en público corresponde a su comportamiento privado. Es una persona íntegra. Es una persona que tiene principios morales y los aplica en la vida cotidiana. Es una recta, ¿no es cierto? Hace una semana ha habido un problema con un pastor, David Diamond. Salió a la luz un video donde una mujer declara que tuvieron cochinadas internéticas con él, ¿no? Y esta mujer lo grabó todo y lo publicó y se lo tumbó al hombre este, ¿no? Al pastor. Y, sí, una jugada, le hizo la jugada. Pero lo peor de todo es que hace un día, 2 días, sale él en otro video pidiendo perdón, arrepintiéndose y diciendo que ya Dios lo ha perdonado y que por lo tanto él continúa con su ministerio, ¿no? Y mucha gente está de acuerdo, yo no, personalmente yo no. Yo no quedo igual, no quedo igual. Entonces él necesita un proceso de restauración y ese proceso de restauración toma tiempo. Y me preguntaron hoy día, justo en la mañana, antes de salir de la casa, me escribe un amigo, un desconocido desde México, que es amigo de un pastor y que se contactó y me Amigo escribe. del amigo. Y me dice, por favor, explíqueme su posición. Entonces yo le digo, el problema es que la autoridad del pastor, la autoridad es como la confianza. Cuando la pierdes, es difícil recuperarla, necesitas tiempo. No se recupera de la noche a la mañana. ¿No? Es como si el hombre le sacó la vuelta a la mujer lo descubre. Aunque le pida perdón, ya la mujer queda acá, la desconfianza queda. Y él necesita tiempo hasta que creamos nuevamente en que es un hombre íntegro. Es decir, cuya vida privada va de acuerdo con su vida pública. Mientras no nos convenza de que es un hombre íntegro, algunos le creerán, algunos lo van a invitar, pero otros comenzarán a... ¿no? Es interesante que él dice que ha recibido ayuda y consejería de otros pastores, pero ninguno de los pastores estaba en el video cuando él habló. Y lo correcto habría sido que esos pastores estuvieran con él. Y que él solamente expresara pedir perdón, su arrepentimiento, y que ellos explicaran lo que la Biblia dice de los hombres de Dios que cayeron, que Dios los restauró, pero los otros, no él, porque suena que él se estaba defendiendo, ¿no? Entonces acá nos dice que hay que andar en integridad. Quiere decir que lo que tú crees en tu casa es lo que vives en la calle. La vida que tú vives en la calle se respalda con tu vida privada, ¿no? Integridad. Le toca a Gendry. Proverbios 6, 28 y 29. Y 28 y 29. Proverbios 6, 28 y 29. Andar el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Así es el que llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ningún que la tocare. Muy bien. Este es un pasaje que habla acerca del adulterio y dice, andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. En otras palabras, el que juega con fuego, Señor. Entonces dice, no andarás jugando con el pecado, porque te vas a quemar.
No juegues con el pecado, porque te vas a quemar. Entonces, dice, andar en sabiduría, no andar chismeando, hay que andar en los caminos del Señor, hay que andar en integridad, no hay que andar jugando con el pecado. Mónica, 2 de Pedro 3:11. Segunda de Pedro 3:11. La segunda carta de Pedro. Está después de Hebreos. Después de Hebreos. Segunda de Pedro 3:11. Puesto que todo va a suceder, ¿no deberían ustedes vivir como Dios manda y tener una conducta que nadie pueda reprochar? Ajá. Deberíamos vivir como Dios manda y una conducta que nadie debe reprochar. 3:11. La versión Reina Valera dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Así que hay que andar en santidad y en fe. ¿Ok? Hay que andar en santidad y en fe. Por último, Mark, 1 de Juan 2:6. 1 de Juan 2:6. ¿Yo? Espérate que me encuentre. 1 de Juan 2:6. ¿Qué dice? Y estaba allí 6 tinajas de No. piedra. Primera de Juan. Ah, perdón. Estás en el Evangelio de Juan. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él debe andar como él anda. En otras palabras, cada vez que quieras hacer algo, pregúntate, ¿qué haría Cristo en este momento? ¿Qué haría Cristo? Te dicen algo y ¿cómo le contestaría a Cristo? ¿Lo miras a la cara? ¿Lo miras a la cara a tu marido así? En el momento en que tu hígado está a punto de reventar. Cristo. Y antes de contestarle una barbaridad dices, ¿qué le diría Cristo a este baboso en este momento? Se callaría. Te Estoy callas. aprendiendo eso. Sí, callar porque ahí después tú puedes pensar antes de contestar. Yo ahora estoy aprendiendo eso. Muy bien. Porque de antes yo, mira, buen desgraciado. y ahora, Te saco el cuchillo. sí. Y ahora me quedo callada y dice, pero tú eres estúpido, ¿o qué? Te estoy hablando. Pero sí, yo te estoy oyendo con la oreja, ¿no? Ya. Sí. Interesante cómo Dios está obrando en tu familia. Y bueno, esta es la idea. Antes de hacer algo, pregúntate, ¿qué haría Cristo en este momento? ¿Cómo contestaría Cristo en este momento? ¿Qué comportamiento, qué respuesta daría? Cristo era increíblemente sabio en sus respuestas, ¿no? Denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El que esté sin pecado tire la primera piedra. O sea, una respuesta que te la sacaba, pero increíble, ¿no? A veces es sorprendente la facilidad que tenemos de reaccionar en la carne, ¿no? Porque Claro. tenemos la primera respuesta en la punta de la boca, ¿no? Claro. Y pensar que tenemos que tener que controlar esos instintos y esas emociones que salen de frente, ¿no? Así es. Y- Interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo comportarnos? Fácil. ¿Qué haría Cristo en estas circunstancias? ¿Qué diría Cristo en estas circunstancias? ¿Cómo reaccionaría Cristo? Entonces ya sabemos, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Ok? Ahora, vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 14.
De Colosenses 4. De Colosenses capítulo 4, del versículo 7 hasta el versículo 14. Porque este pasaje, esta porción, desde el versículo 7 hasta el versículo 14, podríamos llamarla como Despedida. los amigos de Pablo, la mancha de Pablo, la mafia de Pablo. ¿Ok? Así que voy a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 14 y ustedes van a ir apuntando los nombres de sus amigos con los que él viajaba, trabajaba y servía. Entonces, todo lo que a mí se refiere, versículo 7, todo lo que a mí se refiere os hará saber Tíquico. Ah, Tíquico, no Tíquico. No, con acento en la primera I. Tíquico. ¿Ok? Apunten. Tíquico. Amado hermano, fiel ministro, consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo. Onésimo. Amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que pasa acá, os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca de... ¿Ah? ¿Sobrino dice? Ahí dice sobrino. En el griego dice primo. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras. Epafras, que viene a ser el nombre de Epafrodito. Epafrodito y Epafras viene a ser el mismo nombre, uno con diminutivo, Epafrodito, Carlitos, ¿no? Moniquita. Entonces es Epafrodito, el nombre es Epafras. Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Firmes, perfectos, completos, ¿no? Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Y Demas. Demas también. Está A de secas. más. Estaba de más. Está de más. Demas está de más. Demas es un nombre también, ¿no? Demas. Demas. Demas que estaba de más. Y es interesantísimo, porque mira, se lee todo el capítulo, y en cada personaje habla algo, Lo describe. menos en Demas. ¿Y qué sería? Médico amado lo saluda Estaba de también, más. y lo mismo hace Demas, también lo saluda. Claro, pero a todos dicen, Médico amado. el médico amado, Aristarco, mi compañero de prisiones, Marcos, el sobrino de Bernabé, Jesús, llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan, Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, Tíquico, hermano, fiel ministro, Le consiervo. caía chinche seguro. A todo el mundo Por no habla, hablar mal de él no dice nada. y al final dice, Demas. Por no hablar mal no dice nada. Sin ninguna calidad, atributo ni nada. ¿Ah? Qué cosa interesante, ¿no? Vamos a descubrir después por qué. Ahora, ¿cuántos han agarrado ustedes? A ver, 1, 2, 10. 3, 4, 5, 10 nombres ha agarrado Lucila. Lucila. Sí. 9. A ver, Lucila, repitamos. Madre está viendo. Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús, Epafras, Lucas, Demas, Ninfas y Arquipo.
Y de ¿Qué ninfa? ¿Dónde está ninfa? Noé Es el versículo 14. A ninfas. Saluden a los hermanos de los Claro. a ninfas. Esos ya son hermanos que están allá, Los que no son los que están con Pablo. no, Entonces son 8. 8. 8. Son 8. ¿Ya? Dijo todos los nombres que allá estaban. ¿Ah? Sí, 8, sí. Yo conté más, sí, yo también tengo 8. Todos los nombres me dijiste. Muy bien. Claro, saluda a Tania, que está en Duliken, y saluda a Hans, que está en Erlisba. Ok, vamos. Tíquico. Ya. Onésimo, Aristarco, Marcos, Jesús, Ah, Jesús también. Sí, también. Jesús también. Lucas. Jesús llamado al justo. Lucas. Jesús, aquí yo también la apunté. Sí, Jesús era otro Jesús. Era Muy bien, vamos a hablar de Tíquico. Tíquico, que era Tíquico. ¿Qué características le atribuye a Tíquico? Es muy trabajador y sirve al Señor conmigo. Es muy trabajador Fiel servidor y colaborador. y sirve al Señor conmigo. Ya, la versión Reina Valera dice, amado hermano, Amado hermano. o sea, lo llama hermano. Amado hermano. La palabra que utiliza acá es hermano de verdad. Sí, O sea, es un término que utilizaban, muy amado hermano. es hermano. o sea, era un término que comenzaron a usar al interior de la iglesia para definir a la familia de Cristo. Entonces, la familia de Cristo, este es un hermano. Hermano porque pertenece a la familia de Cristo. Ahora, desde hace años atrás, hace mucho tiempo atrás, esta era la forma de conversar, o este era el título que utilizaba la gente al interior de la iglesia. Hermano, hermano, hermana, ¿no? Un consiervo dice aquí. No, después dice consiervo. Primero dice amado hermano. Tíquico, amado hermano. Ahora, hoy en día las iglesias modernas ya no utilizan este término hermano, ¿ok? Pero no debemos olvidar lo que significa. Significa que esa persona pertenece a la misma familia espiritual a la que yo pertenezco. Por eso, si alguna vez escuchan a personas que tienen esta costumbre de hablar entre ellos como hermano, hermana, no menosprecien a esos hermanos, ¿ok? Son hermanos tradicionales, como les digo, las iglesias modernas muchas veces no lo usan o no lo quieren usar para no aparentar ser muy religiosos, pero el término en sí es bueno. El término significa que entre nosotros hay una filiación, hay una familia espiritual entre nosotros, ¿de acuerdo? Entonces Pablo le llama hermano. La segunda cosa, ¿cómo le dice? Fiel ministro. Fiel ministro. O sea, fidelidad, un hombre fiel, ¿verdad? Esa es una cualidad que necesitamos tener. La fidelidad, una cualidad humana que se ha perdido. Estamos acostumbrados a la traición, al cuchillo por la espalda, y deberíamos aprender como creyentes a ser fieles. Fieles no solamente a Dios, mas fieles entre nosotros. Yo lo he experimentado y lo estoy aplicando en mi vida. Cada vez que alguien me quiera hablar mal de una persona en la iglesia, le digo, lo que digas contra él o contra ella, lo estás diciendo contra mí. Ahora, habla. Y la gente, no, así no. Ah, mejor, no hables, entonces. Y la gente se cuida de hablar delante mío. Porque ¿no? Es interesante, y a mí me gusta tanto eso, ¿no? Porque de repente, el otro día me llama una chica y me dice, utilizando esos términos carnales que utilizan, me dice gordo, en lugar de llamarme pastor, como debería llamarme pastor. Y me dice, o hermano. O hermano, ¿no? Entonces me llama por teléfono y dice, agarro el teléfono y digo, aló. Y me dice, gordo, te quiero. Y le digo, ¿qué? Te quiero. Y le digo, ¿por qué me dices eso? No, es que estuve hablando el otro día con una persona y me dijo, y yo iba a abrir mi boca y Carlos me dijo, si hablas algo contra ella, estás hablando contra mí. Y llegó a su oído. O sea, yo, sin saber, ¿no? O sea, por allá fue y llegó al oído de esa persona, ¿no? Entonces, la fidelidad, ¿cómo ayuda y fortalece a la iglesia? Y le dice fiel ministro. Ministro.
Y la palabra ministro es diácono, que significa Servidor. servidor, mozo, el que atiende a las mesas. ¿No? En la cárcel No tenía dice- un servidor. No dice superapóstol, ¿no? En la cárcel tenía un servidor que es rico, Pablo. ¿No? No tenía, es interesante, porque es realmente su servidor. Es realmente su servidor. Mira, dice, lo he enviado a Tíquico, lo he enviado a vosotros, para que conozca lo que a vosotros se refiere y los conforte de corazón. O sea, Pablo no le pide a Tíquico que vaya. Pablo lo envía. O sea, realmente Tíquico servía a Pablo, ¿no? Y hacía los mandados que Pablo le decía, ¿verdad? Pero me encanta ese concepto frente a lo que hoy en día ocurre, ¿no? Es un servidor. No era un superapóstol, no era un superprofeta, no era un ungido, no era el hijo del rey que tienen que tratarlo como hijo del rey, era un servidor. Y entonces es un fiel servidor. Y tercera cosa, dice, es consiervo, y la palabra en griego es compañero de servidumbre. Compañero de servidumbre. Consiervo. Compañero de servidumbre, dice, ¿no? Este es Tíquico. ¿No? ¿Saben qué significa el nombre? Tíquico. Hijo de la fortuna. Qué raro. Qué feo, ¿no? Imagínate que lo dijo Tíquico. Tíquica. Y no aprendió a abrir las puertas, si no, no pueden cerrar. Son inteligentes. Ah, sí. Ahora, otra cosa más de Tíquico es que cuando leemos la vida de Pablo, ustedes que Pablo hizo 3 viajes misioneros, ¿no? 3 viajes misioneros. El último viaje es cuando va a Roma, ya para morir, ¿no? Pero hizo 3 viajes misioneros. Cuando se mencionan a los viajes de Pablo, siempre aparece Tíquico ahí. Es decir, Tíquico lo acompañaba a Pablo y representaba a Pablo, porque a los Efesios, Pablo le escribe lo siguiente, escuchen, les envío a Tíquico, para que también sepáis mis asuntos y lo que estoy haciendo. Todo os lo hará saber Tíquico, mi hermano amado, fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones, que es lo mismo que les dice a los colosenses. O sea, Pablo escribe la carta, ¿con quién la envía? Con Tíquico. Con Tíquico. Tíquico es el que llega con la carta a los Efesios. ¿Y cuál es la misión? Tú llegas, entregas la carta y consuelas los corazones de la iglesia. Y después te regresas. Tíquico, ahora tengo la carta a los colosenses. Llévales la carta a los colosenses y llegas, les entregas la carta y consuelas los corazones de los colosenses. Qué lindo es tener la misión, ¿no? Mónica, te vamos a enviar a consolar a los hermanos de... Qué bonito, ¿no? Te envío a consolar a los hermanos que están pasando dificultades. Llévales palabras de consuelo, palabras de aliento. Tíquico era el consolador que Pablo enviaba a las iglesias. Este es Tíquico, ¿no? Tíquico. Muy bien. Segundo personaje, ¿quién es? Onésimo. Onésimo. De eso hubo una obra de teatro en la iglesia Alianza. En la Alianza, sí. Sí, me acuerdo. ¿Onésimo? ¿Cómo lo llama Teatro Onésimo? hicieron de Onésimo, increíble. En la Alianza que estrenó Misionero de Miraflores. Con Onésimo, versículo 9. O sea, lo mandó a Tíquico, pero no lo mandó solo. Dice la Biblia que siempre es bueno que vayan de 2 en 2. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros,
todo lo que acá pasa os lo harán saber. Ahora, ¿quién era Onésimo? La palabra Onésimo significa útil. O sea, el nombre Onésimo significa útil. ¿Ya? ¿Ah? Hijo de la Tíquico, hijo de la fortuna. ¿Dónde aparece Onésimo? Onésimo era un esclavo. Era un esclavo de un tal Filemón. Y se escapó. Filemón era el amo de Onésimo. Y Onésimo se escapó. Por lo tanto, si lo agarraban, lo mataban. Lo ejecutaban, ¿no? Claro, con la orden y el permiso de Filemón. ¿Y qué pasa cuando Onésimo se escapa? Se convierte. Se convierte a Jesucristo. ¿Y qué ocurrió? Resulta que Filemón también era creyente convertido. Busquemos la carta a Filemón, que está en la Biblia. Está justo antes de Hebreos. Tiene un solo capítulo. La hermana Apia. Filemón, vamos a leer la carta rápidamente para que vean y conozcan la historia de Onésimo. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Recuerden que en ese tiempo no habían templos, las iglesias eran en las casas. Los creyentes abrían sus casas para tener las iglesias. No habían iglesias de 100, 200 o 300 miembros. Si hubiesen habido iglesias así, hubieran llegado los judíos y los hubieran agarrado y al foso de los leones. Por eso eran reuniones en casas. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano Filemón, han sido confortados los corazones de los santos, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, o sea, Pablo se siente con autoridad de mandarle a Filemón. Versículo 9 dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Era el hijo de Pablo. Hijo espiritual. A quien engendré en mis prisiones. ¿No? Que es el fruto de mis prisiones. Y versículo 11 dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, claro, porque se le había escapado. Pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Claro, él era el esclavo que se había escapado y Pablo le dice, tienes que volver a tu amo. Y si llegaba ahí, él tenía derecho a matarlo. Entonces Pablo intercede, le escribe a Filemón, Filemón, podría mandarte, pero te voy a pedir, recíbelo como a mí. Miren lo que dice el 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntariamente.
porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Esa está buena. Ya había tarjeta de crédito ahí, ¿ves? No, esto es interesante. Esta es una expresión, porque mira el versículo siguiente. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí también. Estás en deuda conmigo. ¿Ah? Interesante, ¿no? O sea, le está diciendo, no te preocupes, si hay alguna deuda pendiente, ponle en mi cuenta, yo lo pago. Pero te recuerdo que tu vida espiritual, tu salvación, la palabra y el evangelio, me lo debes a mí, ¿no? Entonces, muy caballero, pero muy claro, ¿no? Me encanta, ¿no? Muy caballero. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Y eso es lo que cuando Pablo escribe a los romanos, al final dice, estamos en deuda, ¿no? Que los hermanos de Jerusalén habían enviado misioneros a las diferentes iglesias y les escribe Pablo a las iglesias y le dice, están ustedes en deuda, porque ellos trajeron el evangelio y ustedes están en deuda con aquellos que les predicaron el evangelio. Y Pablo entonces le escribe a Filemón y le dice, recibe a Onésimo como a mí mismo, ya no como esclavo, sino ahora como amado hermano. Este es Onésimo. Aparentemente, después Onésimo queda libre. ¿Por qué? Porque Pablo en Colosenses lo está mandando con Tíquico, llevando las cartas a los colosenses, quiere decir, probablemente, Lo venía a visitar. que Filemón agarra y le dice, bueno, te doy tu libertad, anda, sirve a Pablo, ¿no? Porque Pablo le menciona, ¿no? Le dice, el versículo 11 y 12, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti, en el versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. O sea, era el mensajero entre uno. No, lo está devolviendo a su dueño. Recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones. O sea, me hubiese quedado que se quede para que me sirva en lugar tuyo. Le está diciendo, tú deberías servirme en mis prisiones, ¿no? O tú deberías estar preso y no él. Y entonces Pablo está hablando de Onésimo. Onésimo es este personaje tan interesante y con la persona y la vida de Onésimo ya descubrimos lo que estaba ocurriendo con el Evangelio. El Evangelio estaba rompiendo todo sistema social de esclavitud. Donde llegaba el Evangelio, dejaban de haber amos y esclavos y se convertían en hermanos en la fe. Y eso es lo que les ardía a los romanos, porque la sociedad acostumbrada a tener a esclavos y siervos, con el Evangelio de Jesucristo comenzó a romper la estructura, ¿no? Y este es el Evangelio que estuvieron predicando. ¿Listo? Por hoy, ya son las 10. La próxima semana continuamos con Aristarco, Marcos, Justo, Y Epafras, el Lucas que habla ahí es el Lucas de los evangelios también. Lucas Es el mismo. y Demas. El personaje del cual Pablo no dice nada. Por ahí debe estar. Pero también acá en Lemón también sale Demas. Así es. Mis Por ahí. colaboradores. ¿Ah? Mis colaboradores. Menciona ahí unos Marcos, colaboradores. Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Sí, pero tiene un secreto Demas.
Era marica. Tiene un secreto. Cuando leamos su secreto en la Biblia, lo que a mí me parece es que Pablo sospechaba. ¿Ves? No era marica, ¿cómo va a ser marica? Demas. Si quieres saberlo, Yo creo- vengan la próxima Yo creo semana. que Pablo tenía ese discernimiento, y aunque lo tenía Demas al costado, creo que no lo convencía. Algo, Pablo no se sentía bien, por eso de todo el mundo habla cosas lindas, y cuando llega Demas, y Demas. Y vamos a ver después lo que ocurrió con Demas, y te va a hacer, Pablo tenía razón. Bueno, vamos a orar. Ya lo leíste. Sí. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche. Y gracias por estas 3 cosas que hemos aprendido. Aprovechar el tiempo, cada oportunidad que tengamos, para hablar con gente que no te conoce, vecinos, amigos, familiares. Aprovechar cada oportunidad de conversar, no aislarnos, aprovechar cada oportunidad para sembrar en ellos tu palabra. Aprender a compartir el Evangelio. Saber leer para saber qué tenemos que decir. En segundo lugar, ojalá fuéramos como Tíquico, siervo fiel, ministro, mozo, servidor, fiel, que era usado por Pablo para enviarlo llevando las cartas y consolar a la gente en necesidad. O como Onésimo, Filemón, que vemos el Evangelio transformando la sociedad de aquella época y ojalá podamos transformar la nuestra también. Padre, ayúdanos a que tu palabra nos guíe. Te bendecimos por ello en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Efectivamente, cuando Pablo está para morir, está